pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El domingo estuvimos hablando sobre la necesidad que nosotros tenemos como cristianos de recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Entendimos de que nosotros estamos llamados a un estilo de vida nuevo, no a una religión, sino a un estilo de vida nuevo, pero que ese estilo de vida requiere la presencia, la llenura y la bendición del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y estuvimos orando por las personas para que fuéramos llenos y recibiéramos esa llenura. Pero hay algo que debemos entender y que la Biblia quiere que tú y yo podamos tener en claro. Y es que cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo y de ser llenos del Espíritu Santo, no estamos hablando de tener una experiencia espiritual o de tener una experiencia emocional. Ser lleno del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, no es algo que viene a nuestra vida para que sintamos, para que nos emocionemos, para que lloremos, sino que el ser llenos y el recibir el Espíritu Santo tiene un propósito. Diga conmigo, tiene un propósito muy especial, el cual vemos tú y yo allí en el versículo 8, que fueron palabras del Señor Jesucristo hacia la iglesia primitiva. Dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hablamos el domingo de que entendemos que necesitamos recibir ese poder y que cuando el Espíritu Santo viene, nos capacita y nos da ese poder para vivir la vida cristiana. Hablamos también de que el Espíritu Santo nos muda en otra persona, nos cambia, empieza a hacer una transformación en nuestro ser. Pero hay un propósito muy claro, y en el versículo dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Diga conmigo: seréis testigos. Se fueron, seréis testigos. Amén. ¿Qué quiere que seamos el Señor? Testigos. El diccionario dice acerca de la palabra testigo: testigo es una persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es alguien que puede dar fe, que puede dar evidencias de algo que ha experimentado, que ha vivido, que ha visto. Testificar, hemos sido llamados cuando el Espíritu Santo nos llena. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos llena para testificar. ¿Qué es testificar? Según el diccionario, es declarar con seguridad y verdad algo. Declarar con seguridad y verdad algo, mostrar evidencias. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con el propósito de que nosotros hablemos. Diga conmigo: hablar. Hablar, dígalo fuerte: hablar. Hablar por el poder del Espíritu Santo. Y eso queda mucho más claro cuando tú y yo lo leemos en esta versión, Hechos 1:8. En la versión siguiente, el lenguaje actual, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. Escuche, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo según Jesús? ¿Para qué? Para hablar. Diga conmigo: para hablar. Dígalo más fuerte: para hablar. El propósito de que el Espíritu Santo te llene es de que tú y yo podamos hablar de Jesús. Diga conmigo: hablar de Jesús. Cuando el Espíritu Santo hizo su aparición en la iglesia, en el libro de los Hechos, leemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y se cumplió la promesa, quedó muy evidenciado el propósito para el cual Él había venido.
para ser protagonista de esa iglesia con poder y para que esa iglesia empezara a hablar y a testificar de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 1, vamos a estar leyendo estos versículos. Esta es la versión del lenguaje actual. Dice: el día de la fiesta de Pentecostés. Escuche que hay que tener en cuenta estos detalles. ¿Qué pasaba ese día? ¿Era ese día común y corriente? ¿O qué había en ese día? Diga conmigo, había una fiesta. Una fiesta muy importante por el pueblo judío, la fiesta de Pentecostés. Dice: los seguidores de Jesús, la iglesia que quedó, eran 120 personas. Dice, estaban reunidos en un mismo lugar. Ellos habían recibido instrucciones de parte de Jesús de quedarse orando en un aposento alto y esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegó ese día, había una gran fiesta. Afuera era todo un acontecimiento, adentro ellos estaban orando. Versículo siguiente dice: de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Imagínate, usa tu mente, imagínate todo lo que estaba pasando allí. Ellos estaban allí esperando algo, llevaban varios días orando, cuando de pronto viene un ruido muy fuerte que venía del cielo. Dice, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Versículo siguiente dice: luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Versículo 4: fue así como el Espíritu Santo los llenó. Diga conmigo, los llenó. Y escuche, los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar. Diga conmigo, empezaron a hablar. Escuche, porque siempre que usted ve en el libro de los Hechos y en la Biblia llenura del Espíritu Santo, lo que sigue es hablar. Amén. Hablar. Dice, y empezaron a hablar en otros idiomas. La versión Valera dice en otras lenguas. Y dice, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Vamos a leer esa parte juntos. A ver cómo dice: cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Ellos empezaron a hablar por el Espíritu. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué el Espíritu Santo los llenó y ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas? Porque aunque la Biblia habla de lenguajes espirituales y lenguas extrañas, estos eran idiomas, lo que ellos empezaron a hablar, cada uno de ellos, diferentes idiomas. En el versículo 5 nos muestra cuál era el propósito de ello. Mire lo que dice el versículo 5: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Escuchen esto, porque es muy importante estos detalles. ¿Por qué el Espíritu Santo los sella? ¿Por qué les empieza a dar nuevos idiomas para que ellos hablaran? Porque en ese momento se estaba celebrando una gran fiesta y habían personas de todas partes del mundo. Dice, de todas las naciones de la tierra. Versículo 6: al oír aquel bullicio, recuerden que se había escuchado un estruendo en aquel lugar, se agolparon, toda la gente empezó a reunirse. Las calles estaban llenas de personas, pues estaban en la fiesta. Entonces todos, al escuchar el ruido en ese lugar, empezaron a agolparse. Y dice, quedaron pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar. Diga conmigo, hablar en su propio idioma. Escúcheme, porque ellos no estaban hablando cosas que la gente no entendía. Ellos estaban hablando cosas que todas las personas podían entender. La gente empezó a extrañarse porque ellos venían de otras partes del mundo y escuchaba gente que les estaba hablando en su propio idioma. Versículo siguiente. Y dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad,
No son galileos todos estos que están hablando. ¿Que están qué? Hablando. Esta es la palabra de hoy, hablar. Y si usted resalta en la Biblia, resalte siempre eso, hablar. Versículo siguiente. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo siguiente. Dice partos. Mira la gente que había en ese momento. Habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia. Versículo siguiente. De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos o discípulos. Versículo siguiente. Cretenses y árabes. ¿Cuántos están viendo que allí había gente de muchas naciones? Y dice, todos les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Y qué era lo que estaban hablando ellos? ¿De qué hablaban? Hablaban de las maravillas de Dios. Diga conmigo, de las maravillas de Dios. Otra vez, de las maravillas de Dios. Escúcheme, porque cuando nosotros decimos, Señor, lléname del Espíritu Santo, tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo. Algunos están pensando que eso es para sentir algo, para sentir cosquillas, para caerse al suelo, para tener un mover de emociones. No, cuando tú le estás diciendo, lléname Espíritu Santo, Él te llena con el propósito de que tú empieces a hablar de las maravillas de Dios. Amén. Diga conmigo, las maravillas de Dios. ¿Cómo así que hablaban en otras lenguas? Lo que ellos estaban hablando eran idiomas que la gente que venía de todas partes del mundo entendió que algo estaba pasando, porque esos hombres empezaron a hablar en idiomas extraños, pero todos les entendían que hablaban de las maravillas de Dios. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿sabes de qué va a hablar? De las maravillas de Dios. Cuando tú eres una persona llena de Dios, vas a hablar, Dios es bueno, Dios es fiel, el Dios que yo tengo es poderoso, Él es eterno, Él es fiel, Él nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él perdona. Tú empiezas a hablar de las maravillas de Dios. Este es el propósito de que el Espíritu Santo te llene. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, mira que esto es un versículo muy importante. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos escogidos de Dios? Dice, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de ¿quién? Del pastor, las virtudes de la iglesia, las virtudes tuyas. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Para eso Dios nos escogió, para eso Dios te llamó. Dios te llamó para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Me gusta como lo dice la versión internacional. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para que ustedes hablen de las maravillas de Dios. Amén. Escúcheme, amado, porque eso se cumplió cuando el Espíritu Santo vino. Cuando el Espíritu Santo vino, todos empezaron a hablar en todos los idiomas que se podían entender en aquel momento importante, las maravillas de Dios. Dios quiere que tú seas una persona que le sirves a Dios, no que eres un cristiano pero de esos que callas. Dios quiere que tú, donde quieras que vayas, donde quiera que estés, la persona que venga a ti pueda escuchar de tus labios las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué es? Para hablar de las maravillas
de Dios. Escuche esto. Sigamos con la historia, Hechos 2:12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Sabes que cuando tú y yo hablamos de Dios, hay gente que nos va a escuchar, pero hay gente que se va a burlar. ¿Estás entendiendo? Y tienes que estar preparado para eso. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no importa si la gente se burla, si no cree. Tú y yo estamos llamados a hablar, escuchen o no escuchen, se burlen o no se burlen. Mucha gente empezó a burlarse de aquel momento, porque habían algunos que estaban entendiendo por su lenguaje, pero otros no lo estaban entendiendo, y dijo: esta gente está borracha. Versículo siguiente. Entonces Pedro, escuche esto, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y ¿qué hizo? Y les habló. Recuerden que él estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y en medio de toda esa multitud que se juntó allí, ese hombre empezó a hacer lo que el Espíritu hace cuando llena a alguien: hablar. Y empezó a predicar y empezó a hablar y a ser un testigo. Se cumplió la palabra. Jesús dijo: ustedes recibirán poder y me serán testigos. Y aquí estaba Pedro con el poder del Espíritu Santo siendo testigo. Ese Pedro que antes se escondía, ese Pedro que antes negó a Jesús, ese Pedro que antes tenía temor, ahora se levantaba sin ningún temor a ser un testigo y a proclamar con poder las palabras de vida. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo siguiente, 40. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escúcheme. ¿Te imaginas lo que pasó? ¿Te das cuenta para qué vino el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta cuál era el propósito del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta cuál era el propósito de aquel estruendo? ¿Te das cuenta de cuál era el propósito de que ellos empezaron a hablar en esos idiomas? De que en un solo día la iglesia, de tener 120 personas, pasó a tener 3,000. En menos de una hora tenían 3,000 personas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo de nuevo? ¿Te imaginas lo que hace el Espíritu Santo? ¿Sabes cuánto ha costado? Nosotros, mira, llevamos 11 años predicando el Evangelio aquí en Cartago, y mira como dónde vamos. Ellos en un día, con el poder del Espíritu Santo, 3,000 personas escucharon. Porque cuando el Espíritu Santo los llenó, ellos hablaron y la gente escuchó, la gente creyó y la gente se convirtió. 3,000 personas. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. Luego dice la Biblia que Pedro y Juan siguieron predicando. Ellos se animaron, toda la gente, los apóstoles, después de que vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar. Fueron al templo y allí comenzaron a hablar la palabra del Señor. Hechos 4:1 nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. No solamente la gente se empezó a salvar, es cierto que también vino la oposición. Empezaron a levantarse los enemigos del reino de los cielos. Y en un momento, cuando ellos estaban hablando, vinieron y los tomaron presos. Pero ya había pasado algo bien especial. Versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como ¿qué? 5,000. ¿Cuántos ven lo que está pasando allí? Empezó, hermano, una multiplicación, porque la gente empezó a escuchar,
a unas personas que antes estaban calladas, que antes estaban escondidas, pero que ahora que el Espíritu Santo había venido a sus vidas, no tenían pena de salir a hablar las maravillas de Dios. ¿Crees que puede pasar en este tiempo, iglesia? ¿Amén o no? Versículo siguiente. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes hacen esto? Versículo siguiente. Entonces Pedro, escuche, lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, les habló. Empezó a hablar otra vez. Escúcheme, lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Versículo 10. Empezó a decirles: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Versículo siguiente. Dice: cuando las autoridades, entonces viendo, escuche, viendo esta gente que los había apresado, dice, viendo el denuedo, diga conmigo, denuedo. ¿Sabes tú qué significa la palabra denuedo? La palabra denuedo significa valentía. Diga conmigo, valentía. Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, que no eran personas estudiadas, dice, se maravillaban al escucharlos. Reconocían que habían estado con Jesús. Me gusta como lo dice la versión internacional. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban, la osadía con que hablaban, diga conmigo, hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te llena, tu manera de hablar es ahora la manera de hablar de una persona valiente. Dice, con osadía. Me gusta la versión lenguaje actual. Dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban. Diga conmigo, valentía. Dice, la valentía con que hablaban. ¿Será que Dios nos está hablando a nosotros en este tiempo? ¿Será que hoy día, en este siglo, necesitamos gente que se levante a hablar con valentía de Jesús? ¿Amén o no amén? Mira la oración que hacían los creyentes en aquel tiempo. Hechos 4:29. Dice la Biblia: ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado, porque les habían prohibido las autoridades hablar de Jesús para aquel momento. Dice, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Hermano, yo creo que esa oración necesitamos hacerla hoy nosotros. ¿Qué tal si usted levanta su mano derecha y digamos juntos: Señor, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie? ¿Qué tal si lo dice más fuerte? A ver, Señor, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Y escuche, porque dice, ayúdanos, versículo siguiente, a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Versículo 31. Dice, cuando terminaron de orar, escuche, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, todos. Algunos. ¿Qué dice la Biblia? Todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y a partir de ese momento, ¿a partir de cuál momento? A partir del momento en que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, hablaban sin temor acerca de Jesús. Hablaban sin temor acerca de Jesús. Diga conmigo, hablaban sin temor acerca de Jesús. ¿Por qué hablaban sin temor? ¿Por qué se les fue el miedo? Porque estaban llenos. Ellos hablaban sin temor. Escúcheme.
tenían amenazas y persecución. Ahorita tú y yo tenemos toda libertad de hablar de Jesús, y sin embargo no hablamos de Él. Ahorita nadie nos ha amenazado por hablar de Jesús. No hay ninguna ley en nuestro país que prohíba que tú hables de tu Dios. No tenemos ninguna persecución, y sin embargo hoy tenemos más miedo de hablar de Jesús que aquellos hombres que, con el riesgo de su vida, que a riesgo de ser apresados, a riesgo de morir, hablaban de Jesús sin temor. Escúcheme, iglesia, porque nosotros hemos estado hablando en entrar en la dimensión de llenarnos del Espíritu Santo, pero hay un propósito muy claro: que tú y yo como iglesia empecemos a hablar sin temor de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuáles son los temores que nos impiden hablar de Jesús? El temor a qué dirán, el temor al rechazo. Es que si yo empiezo a hablar de Jesús, se van a burlar, me van a criticar, me van a decir aleluya, pandereta, lameladrillo, fanático. ¿Y qué? ¿Usted come de eso? ¿Cómo la gente no le da pena salir y disfrazarse y pintarse la cara y ponerse una camiseta y salir a hacer bulla? Colombia, eso no le da pena. ¿Te da pena hablar de tu Dios? ¿Te da pena hacerle barra a tu Jesús? Salir a proclamar a los cuatro vientos sin temor de que eres un hijo de Dios, y hablar de las maravillas de Dios. Escúcheme, porque este es el tiempo y esta es la generación que necesita llenarse del Espíritu Santo, pero no para tener un encuentro emocional, sino para hablar sin temor. Esas oraciones que ellos hacían eran las oraciones que tú y yo necesitamos hacer. ¿Qué oraban ellos? Señor, ayúdanos a hablar sin miedo, ayúdanos a hablar sin temor. Y a Dios le gustaban tantos esas oraciones que la Biblia dice que la tierra temblaba. Mano, ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos, hicimos temblar la tierra? ¿Cuándo has escuchado eso últimamente? Ya las oraciones no hacen temblar la tierra, porque oramos y oramos por qué cosas. Necesitamos, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo para hablar por Él. Los diáconos, usted podría decir, es que eran los apóstoles. Mira los servidores de la iglesia. En algún momento ellos necesitaban gente que atendiera las mesas, que se ocupara de las cuestiones logísticas de ayuda en la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 6 versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mira la clase de personas que se necesitaban y que buscaban en aquella época para mover las sillas, para acomodar una mesa, para servir una comida. Dicen: busque gente de testimonio, gente que esté llena del Espíritu Santo, gente que esté llena de sabiduría. Y dice la Biblia en el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban, iglesia? ¿Lleno de qué? Lleno de fe. ¿Y lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: Esteban. Grábese ese nombre. A Felipe, grábese ese otro nombre. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y estos hombres fueron los que empezaron a servir en las cosas de ayuda de la iglesia. Sin embargo, era tanto la gloria y la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, que aún las personas, los diáconos, hacían milagros, prodigios, maravillas. Aún ellos, Dios los utilizaba para hacer cosas impresionantes. De tal manera que pasó algo impresionante allí en Hechos 6, versículo 9. Sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él
con Esteban, junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con Esteban otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia. Versículo 10, escuche esto. Pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Hay gente que empezó a venir a contradecir a los siervos de Dios. Empezaron a venir a discutir, pero la Biblia dice que nadie podía vencerlos, porque ellos hablaban ¿con qué, iglesia? Con la sabiduría que les daba el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren empezar a hablar con sabiduría? Hermano, así es como se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una gran manifestación en tu vida a través de lo que tú hablas. ¿Cómo se nota que alguien está lleno del Espíritu Santo? Porque empieza a hablar con poder, sin temor y con sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren ser reconocidos por eso? Que la gente te escuche y empiece a escuchar sabiduría pura de tus labios, porque es la sabiduría que no te la dan los libros, que no te la da un maestro espiritual, la sabiduría que te da el mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. Y mientras tanto que Esteban hacía eso, es más, si tú sigues leyendo te das cuenta que Esteban murió hablando de Dios, siendo apedreado por sus enemigos. Y mientras tanto dice la Biblia en el versículo 9, Hechos 8:5, perdón. Entonces Felipe, versículo siguiente, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Cristo. Recuerde que Felipe era la otra persona llena del Espíritu Santo que habían escogido para limpiar mesas, para servir. Y este hombre, como estaba lleno del Espíritu Santo, Dios lo utilizó para ir a Samaria, una ciudad donde antes no había sido predicada la palabra. Allí fue. ¿Y qué era lo que predicaba, iglesia? Predicaba a Cristo. Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de ¿qué? Acerca de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hablar nosotros, iglesia? ¿Acerca de qué? De Jesús. ¿Acerca de qué? ¿De qué tenemos que predicar? De la iglesia, de tan bonita que es la iglesia, del pastor. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Hablar de otros? ¿Hablar de los falsos profetas? Hermano, no perdamos el tiempo, que nosotros lo que necesitamos hablar es hablar ¿de quién? De Cristo. ¿De quién? De Cristo. ¿De quién le tienes que hablar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? De Cristo. No de tu religión, no de tu iglesia, no de tu pastor. Ay, es que si allá en la iglesia, tú estuvieras allá en la iglesia. No, háblales de Jesús. Háblales de Cristo. Esa es la palabra que da vida. Cuando el Espíritu Santo te llena, tú no tienes que estar hablando de otros, tú hablas de Cristo. Hace algún tiempo estábamos viajando allí en la costa y estábamos allí en un restaurante. Y en el restaurante vi un letrero que me pareció muy especial. Decía: si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios. Me gustó eso. Si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios. Y hermano, nosotros tenemos que hablar de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: habla de Cristo. No te pongas a hablar cosas raras, cosas inventadas. Empieza a hablar de Jesús, que las palabras de Jesús tienen poder. ¿Cuántos dicen amén? Versículo siguiente, Hechos 8:4. ¿Qué pasó con el resto de la gente? Con esos otros 120. Dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Escúcheme, porque esto fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo llegó. Ese fue el interés. Dios dijo: les voy a llenar del Espíritu Santo, y por eso les dijo: quédense ahí, porque cuando llegue el Espíritu Santo ustedes van a ser testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y escúcheme, ellos al principio estaban muy amañados ahí en Jerusalén. Y lo que utilizó Dios es que empezó a levantar persecución. Y ellos tuvieron que empezar a salir. Y por donde quiera que iban, empezaron a ¿qué? A hablar y a predicar la palabra. Escúcheme, esto fue lo que hizo que el evangelio se propagara. Y mira dónde vamos. Todas las naciones se han llenado de la palabra. Pero todo empezó por unos hombres que a donde quiera que iban, predicaban la palabra de Cristo. ¿Te imaginas, amado? ¿Cuántos quieren que Cartago sea ganada para Cristo? Dígamelo de verdad. ¿Cuántos quieren que Cartago se rinda a los pies de Jesús? Son más de 150,000 personas. Escúcheme. 150,000 personas. Y el 99% de ellas no conoce el evangelio de Cristo. Escúcheme, amado. Estamos hablando que aquí en Cartago, si mucho, el 2% de la población es cristiana. El resto vive en una tradición, en un paganismo, una adoración a imágenes, a ídolos, en desconocimiento. Es notorio. ¿Y usted cómo cree? Escúcheme. ¿Cómo cree que Cartago va a llegar a los pies de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar? Porque todos decimos, queremos que Cartago llegue a los pies de Cristo. Pero escúcheme, eso no va a suceder hasta que haya una iglesia que esté llena ¿de qué? Del Espíritu Santo, y que salgan a predicar la palabra por donde quiera que vayan. ¿Estamos entendiendo, amado? Que tú te subiste al taxi y ahí dejas un tratado y dejas una palabra. Que allí con tu compañero de trabajo dejas una palabra de Dios. Que allí con tus amigos, con tus vecinos, dejas una palabra de Dios. Que donde quieras que vas, tú hablas de las maravillas de Dios. ¿Está sucediendo eso en Cartago? ¿Tú lo crees? Puede suceder. ¿Y será que Dios lo quiere hacer con nosotros en este tiempo, iglesia? ¿Te imaginas el éxito que sería Casa de Paz si todos los que venimos a la iglesia saliéramos a predicar, saliéramos a invitar gente, saliéramos a ganar personas? Pero como eso no sucede, terminamos exponiéndonos a agarrarnos los unos contra los otros y no pasa nada. Ay, pastor, estoy desanimado. Eso es lo que escucha cada rato. Ay, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Estoy desanimado. ¿Desanimado de qué? No se desanimó el pueblo, hermano, cargando palos en un desierto, sin agua, sin comida. Escúcheme, amado, estoy desanimado. Por la razón porque mantienes así desanimado y con pereza y con sueño, es porque no has entendido el propósito y la misión que tenemos. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y estar hablando de Jesús por todos lados. Así el desánimo nunca va a entrar en tu vida, jamás. Jamás. Todos los que estamos aquí tenemos algo que contar, tenemos una experiencia. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios? ¿Cuántos han sido transformados por Dios? ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A cuántos Dios los ha liberado? Bueno, ¿qué esperamos para ir a hablar de eso? Necesitamos ir por todas partes y empezar a hablar. Que la gente, que la iglesia Casa de Paz sea conocida en esta ciudad. Digan, esa gente habla por todos lados de Jesús. ¿Por qué? Porque están llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, escúcheme esto y voy terminando. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él era el que cogía a los cristianos y los encarcelaba y los echaba para que los mataran. De repente Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y hablamos el domingo, versículo 17 de Hechos 9, que Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre Pablo, le dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, escuche, el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Recuerde que él había perdido la vista en ese encuentro. Y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Versículo 20. Y escuche, ¿y qué hizo? Y enseguida, escuche, y enseguida se puso ¿a qué? A predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta lo que hace el Espíritu Santo? Cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, dice, inmediatamente se fue a predicar, a hablar. Esa es la evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo. A mí no me impresiona tanto de que hables en lenguajes extraños que nadie conoce. A mí me impresiona más que tú te vayas a hablar de Jesús, de las maravillas de Dios y a ganar almas para Cristo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo, amado? Escuche, dice, y enseguida se puso a predicar. Versículo 22, y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo. Cada día, escuche, hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Cada día hablaba con más poder. Y un día, si tú te pones a leer todos los libros de los Hechos, Pablo era una persona con una pasión impresionante. Él todos los días tenía que salir a hablar de Jesús y todos los días viajaba y todos los días predicaba y todos los días se movía. Por todo lado estaba predicando. Y por todo lado donde iban a predicar le volaban piedra, le tiraban a matar, lo golpeaban, lo encarcelaban. Y aún así él no paraba. Un día el Señor le dio un mensaje a Pablo, que yo creo que eso es un mensaje, para terminar, es un mensaje de Dios para la iglesia. Hechos 18:9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Cómo es? No temas, sino habla y no calles. Díselo a la persona que está a tu lado. Dile: no temas, sino habla y no calles. ¿Te imaginas un hombre que no paraba de hablar y viene el mensaje que le viene del Señor? No pares, sigue hablando. No temas, sino habla y no calles. Y yo creo que ese es el mensaje para la iglesia hoy día. No temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Y le dice la razón, versículo siguiente: porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo creo que Dios tiene mucho pueblo aquí en Cartago. ¿Usted cree que en esas 150,000 personas no habrá mucho pueblo de Dios, hermano, que necesita escucharnos a nosotros? ¿Será que no hay en esos 150,000? ¿Será que no hay mucho pueblo de Dios? Dios dice: no paren de hablar, porque yo tengo mucho pueblo. Un día tú y yo hicimos parte de esa gente que no conocía a Jesús. Yo un día fui un drogadicto. Yo un día fui un alcohólico. Yo un día dormía con prostitutas. Yo un día fui una persona llevada, un joven totalmente desenfrenado y perdido. Pero alguien fue y me habló de Jesucristo. Y yo recuerdo que me sacó de una fiesta, de una rumba. Cuando él llegó, estaba yo en una fiesta con una muchacha al lado mío. Y vino a hablarme de Jesús, un amigo que había caído muy bajo y que ahora Jesús lo había rescatado. Y dijo: Johan, yo vengo a hablarte de Jesucristo. Y vengo a decirte que Él tiene una nueva vida para ti. Y ¿sabes yo qué le dije en ese momento? No. Yo no soy capaz de dejar esta vida. A mí me gusta mucho esto. Y él me dijo:
Cuando venga el poder de Dios sobre ti, nunca serás igual. Y yo, el poder de Dios, yo no entendía lo que este hombre me estaba hablando, pero me compartió de Jesús, me hablaron de Cristo, me regaló una Biblia, me regaló un librito. Y gracias a ese hombre, amado, estoy yo aquí después de 15 años predicándole a muchas personas de Jesús. Pero ¿qué hubiera sido si esa persona hubiera callado? Si esa persona que me regaló esa Biblia no hubiera tenido el valor de ir a regalármela, a pesar de que yo lo rechacé y le dije que no. Escúcheme, porque allí, amado, hay miles de personas. Estoy seguro que hay cientos de predicadores allá que están esperando que tú les regales una Biblia, que tú les pases un libro, que tú les hagas una invitación, que tú los traigas a la iglesia. Hay miles de ellos. Dios dice: habla, no temas, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Dice: una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Y yo sé que hay mucha gente aquí que le da miedo, que dice: pastor, me da pena, me da temor, siento vergüenza, no sé cómo hablar. Escúchame, porque esta palabra de Dios es para ti. Dios te dice: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Nunca te calles. Versículo siguiente: porque yo te ayudaré. ¿Cuántos reciben eso? Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Diga conmigo: en esta ciudad, más fuerte, en esta ciudad hay mucha gente que le pertenece a mi Cristo. Y nosotros, amados, no podemos seguir callando esto. La profecía se cumplió. La voz del profeta Joel, que fue oída en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro habló de esta profecía, dando cumplimiento a ella. Hechos 2:16. Dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Hechos 2:17. En los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Y Dios está aquí hablando de jóvenes y de ancianos. Tú estás anciano, no es demasiado tarde para que empieces a hablar. Tú estás joven, tú piensas que todavía no es tu turno. La Biblia habla también ahí de los jóvenes. Ahí estás. Y Dios dice: hablarán de parte mía. Sobre todo, a todos les daré de mi espíritu para que hablen de parte mía. Hermano, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene un sinónimo: hablar de Cristo, hablar de Jesús, hablar de Cristo. Versículo 8, termino con el versículo que empecé: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lenguaje actual. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Cuántos lo creen? Y que recibirán poder para hablar de mí. ¿Cuántos quieren ese poder? Levante su mano y diga: yo recibo poder para hablar de ti. Dice: recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Recibirán poder para hablar de mí. Este es el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia.
Ese es el tiempo, iglesia, de un pueblo lleno del Espíritu Santo para hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a orar.